Ho bachinte in castellar, mitta terrene fino a hectar, mitta pilete, mitta jardín, fin de semana in mi jardín. Fin pagine non, amage tichon, geia reina so in der pilete. Gib ich euch mein Wort, als ich fühl sich dort, besser wie beim Tisch in der Roulette. Ella es Becky, es la esposa de un primo, por la familia de mi papá. Eran reuniones porque había venido mi tío, que es de Estados Unidos en el año 50, porque en ese tiempo era con cuello y corbata, para que los vean elegantes en Estados Unidos. Porque te das cuenta de que se ponían ahí para que los conocieran en Estados Unidos la familia de él. Entonces la familia de acá se puso así. El más chiquito es mi hermano, Ricardo, y el que lo abraza es hijo de Becky. La que está primero. Y este señor, este chiquito, es un psiquiatra de... ¿para qué te cuento? De los primeros de acá. Ella era una sobrina de mi mamá. Se casó con un sobrino de mi papá. Este es Abraham Smulever. Este era un primo directo mío, esposo de la que estaba primero. Que María, pobrecita, quedó ciega. Hija de María también. Posaban para... Son criaturas, en ese tiempo eran criaturas. Y este soy yo bailando tango. Tenía 2 años, tenía. Es increíble, pero un chico que seguramente yo escuchaba mucho tango. Posiblemente de vernos a nosotros bailar. También te reís. Sí, porque era tan cómico. Ahí está el tío. Este es mi tío que vino con todas esas cosas de Estados Unidos. Y esta es mi vieja queriéndole hacer tomar mate al tío americano. Él había nacido también en Rusia. Era un obrero, pero estaba en los sindicatos en Estados Unidos. Por eso siempre estaba como más arriba de nosotros, de mis padres. Tenía otro tipo de educación. Había estado de joven, ya estaba en Estados Unidos. Se casó 3 veces en Estados Unidos. Tuvo la mala suerte que se le moría la mujer y otra se separó, no, ya ni me acuerdo. Entonces, cuando fue como él, como precursor que vino acá como americano, nosotros éramos porteños, pero un porteño de medio pelo para abajo. Y realmente hizo capote. Era el año de Perón, ¿no? Él trajo una filmadora para filmar película en color. Claro. Estamos viendo material que él trajo en color. En la Argentina no se filmaba. Todavía era blanco y negro.
La charla que tuvimos con mamá reflejaba este tipo de conversaciones que teníamos continuamente, de hablar del pasado, donde ojalá a mí mis nietas me dejarían contarles cosas de lo que pasó en mi infancia o lo que fuera, que nunca lo encontré, ni de mis nietas ni de mis hijas. Kommt herein, Kinder, kommt herein, Motterles Freund. Wir werden alle gut verbringen und singen schöne Lieder. Und wir seien alle Brüder, hoi, hoi, alle Brüder. Und wir singen schöne Lieder, hoi, hoi, hoi. Und wir halten sich in einem, hoi, hoi, sich in einem. Also es ist nicht so, bei keinem, hoi, hoi, hoi. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. 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 Und wir lieben sie doch alle, hoi, hoi, sie doch alle, wie Aposteln mit der Kalle, hoi, hoi, hoi. Und wir seien freilich munter, hoi, hoi, freilich munter, singen Lieder, tanzen unter, hoi, hoi, hoi. Lai, 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 la, la. Lai, 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 la, la. Lai, 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 lai. Nu, Kinder, genug getanzt und genug gelacht. Wer von euch kann zählen? Wer kann zählen von 1 bis 10 auf Jiddisch? Motterle, was tut dein Tate? Ist a Bäcker? Ist a Lehrer? Ist a Schneider? Mein Tate ist ein Schneider. Näht schöne Kleider. Ihr singt, Kinder, das schöne Lied wegen dem Schneider. Wenn ich mir a Schneider a Nudel halten, kenn ich nicht in Hand, stell ich mir a Reus a Schildele, als ich press gewandt. Fragt, was kenn ich? Tidel, tidel, dam. Als ich press verbrenn ich? Tidel, tidel, dam. Hat nicht kein Faribu, hat nicht kein Faribu. Tidel, 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 dam, dam, dam. Soy chiquitito, quiero estudiar, por eso las tablas de multiplicar. A ver, repitan conmigo. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Muy bien, y ahora a cantar. Ay, diridai, 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 randai, ay, randam, dai, randam, ay, randai, dai, randai, randai, dai, rambam, bam. Yo siempre fui el gordito de la familia, el gordito simpático, hasta que entré a la colimba y ahí bajé como 15 kilos. Mi bobe materna, la que realmente fue símbolo familiar, fue la bobe Malque. Malque era mi mamá. Y siempre tenían lo que hablar, ¿no? Ve que mi mamá se la pasaba hablando. Mi mamá le grababa en un cheloso cuando se fueron a Israel. Se encerraba sola en una habitación, transpiraba, ¿para qué te cuento? Y hablaba, y hablaba, y hablaba. Entonces se llamaba la vieja del micrófono, no le decíamos la vieja porque se enojaba. Ay, diridai, 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 dai, dam, ay, dai, ram, dai, 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 dam. Ay, diridai, diridai, diridai.
Mamá siempre fue muy coqueta. Hasta cuando no había un mango, la vieja no se iba a hacer ver si no estaba bien vestida. Lo que más me acuerdo era cuando me acompañaba al Yule, siempre de punta en blanco, y mi viejo era el que me llevaba a pescar, el que me llevaba a andar en motoneta. Papá siempre tuvo el bigote, la vieja siempre lo adoró por el bigote, siempre fue muy pintón y tomó en cuenta que mis padres eran primos hermanos. Esa fue la característica que yo me di cuenta en mi juventud, porque mi papá le decía tía a mi bobe. Ich wollte euch jetzt gewollt erzählen, meine liebe Freund, in aufklären dem Unterschied euch fin amul in der Heint. Das Leben ist weg vor uns, geworden stark modern. Alles, was gewähnt schlecht, was darf dort besser werden. In euch trefft das Sach, was ist nicht schön. Es gibt mir euch so bald zu verstehen. Para mi civil me mandé a hacer un traje color crema, especialmente a un sastre que estaba a la vuelta de la casa donde vivíamos ahí en Rivadavia y Colombres. Después del civil, por la noche, se hizo una reunión familiar, como lo indicaba la tradición. Mi vieja de vestido largo no se usaba. La bobe Malque con vestido largo. La bobe Malque fue una matriarca. Por lo tanto, en la casa de la bobe Malque es donde la familia se reunía después de Rosh Hashanah. Y en ese comedor largo, mi bobe procedía a el corte de la jalá. Esa ceremonia del... La ceremonia de la jalá. Nosotros le llamamos koilich. Y lo mandaba a hacer mi cuñado y mi marido, especialmente para mi mamá, medía como 1 metro, ¿no? Más, 1,5 metros. Y se ponía sobre una tabla, lo mandaban a hacer especialmente en la panadería. So me de leven über ayur, water zu kimmen, en water zu... esas cosas. La que se tenía que casar, y todas esas cosas eran muy bonitas, eran todos buenos deseos. Y todos esperábamos eso, porque era la mayor de la familia, eran los patrocinadores, digamos, de todo esto. Tanto es así que cuando ellos murieron se terminó todo eso. Y me decían, ¿por qué yo no sigo la ceremonia? Y yo decía, no, eso era cosa de mi mamá y mi papá. Y no te olvides que estoy sola para recordar todo eso. No está mi hermana, no están los primos.
venir, ¿no? Una foto para nosotros. Dángese. Bueno, ahora novio, mire, agárrela bien, por favor. Bien, un poquito más cerquita, total, ya. Bueno, vamos a ver, señores, cómo canta esta hermosa pareja. Tienen que cantar muy bien. Y si cantan mal, los perdonamos porque como son tan lindos los dos, todo está bien, ¿no es cierto? ¿Ya está novia preparada? Vamos. Vine a Dos regales al vision reien, un brengen mein ¡Un gran aplauso, señores! Bueno, y ahora antes de seguir cantando, momentito, me gente ver Facoya, meine Libertad. Y ahora, señores, muchachos, ¿qué esperan ahí ustedes? ¿Que cante el novio? No, vamos a averiguar algo más lindo, intimidades. Total, date, usted no manda ya, usted no corre. ¿Usted cómo se le declaró? ¿Qué le dijo? Me pone una aprieta. Le dijo, Peti, qué linda que estás, ¿no es cierto? No, me pone una aprieta. Usted le dijo, meine Libertad. ¿Quién le pidió a quién acá en matrimonio? ¿Ella, usted o usted ella? ¿Quién te declaró? No, Mino. Mino, ¿quién es Mino? ¿Quién es? ¿La tía Julia? Che, no puede ser, ¿en serio? ¿Como el amigo de intermediario? ¿En serio? ¿Como el amigo de intermediario? Ojo, novio. Ojo, novio. A ver, ¿quién te iba a casa después de casar? Bueno, cuando Jorge le dijo a Hilda, te quiero, meine Liebe, qué lindo somos ustedes. Beso. Hilda, ¿qué le dio? Un beso. ¿A dónde? La boca. No, ¿en qué lugar de la casa? ¿En qué lugar de la casa, Jorgito? Es Zaguán. ¿El zaguán de quién? ¿De acá o de allá? ¿De qué zaguán? ¿Tu casa? ¿Hay zaguán? No, hay pasillo. ¿Hay pasillo? Tate, usted vio, tenía que poner luz en el pasillo. ¿A qué no tiene luz? Im hebt sich der Zimmer noch rum, man greift sich schon zum Vakation. A Timo in Stieb fangt sich an, man schreit und man hebt auf den Ton. Und jetzt es gibt jeder Kuroten und beide verbringen den Zimmersaison. Riboi, no shaloilo, mich sitz wie a Goylem und tracht nur wie halt man du sois. Tate in Himmel, allare Matimu, mein Weib, meine Töchter, die Dienst und der Wächter, sie spinne Schigo im Haus. Mein Weib schluckt mir vor mir am Mar, sie will werden schlanker und da. In Cordoba, Dingachale, meine ältere Tochter mich bei. Ich will fahren in Kotsche, doch ein Bariloche, mein Ingerer sind da sie frei. Rimoile, Schaloilo, mich sitz wie a Goylem, uns wird mir vernimmest mein Welt. Harziger Futter, wie wird man schön Futter, die alle geschreien, die jochen wehen, und schnemmen gegen wenn Engel. Mein Schwieger will nur Karuhe, die andere Plätze ist fett. Der Schweroberteine tunere, Karo ist schon vorn zu spät. Voll Kinder a Tate, vor einmal de Platte, men sucht dort ist du a Roulette. Die Ding sucht mir fort in Tandil, die Luft dort ist frisch und sie ist kiel. Mein Buchhalter teine Senor, Piriapolis ist lo mejor. Mein Schwäger Ite will nur Marchikite, weil Salzweider hoben Valor. Riboilo, Schaloilo, mich sitz wie a Goylem, wie wird man schön Futter der Pin.
Ich hab schon kein Koyach, es platzt mir mein Moyach. Ihr darf auf Kapures, die Beider, die Zures. Ihr bleib auf Lavage und Hunin. Ihr bleib auf Lavage und Hunin. Rollo 1, septiembre del 48, viaje a Buenos Aires. Ahí ese que está parado a este lado es uno de mis tíos, con un Chevrolet 38, que con eso íbamos. Este es mi viejo, que por supuesto saluda porque quería que lo filmaran a él subiendo al auto, no se va a perder la oportunidad de soledad. Está Darito con los abuelos maternos y Rosita, el papá de Dari, y Mirna, la hermana. Mi abuela materna, Steinman, casada Steinman, tuvo la suerte de poder viajar a Estados Unidos en el año 1948. Ahí vamos al puerto de Buenos Aires a recibirlos que vienen de Estados Unidos. Espera, la abuela Sara viajó con su hijo menor Eduardo a Estados Unidos. Y ahí estamos llegando al puerto de Buenos Aires de regreso. Ahí está el entremetido de mi viejo que fue a buscarlos arriba. Y esa es la mamá de Dari. Esa no. Sí, cómo no. No es mi hermana, no, por favor. Mamá. ¿Eh? Tu mamá. No, señor, por favor, no es mi mamá. Esa mujer que estaba ahí abajo es una hermana de mi mamá que vivía en Salta, en la ciudad de Salta, casada, con hijos. Lola. Y que vino, sí, Lola, y que vino a Buenos Aires y nos encontramos con ella en el puerto para recibirla a su madre. Veraneo en Mar de Ajó. Fue el primer año que poder ir a Mar de Ajó, cuando los caminos ni siquiera había un recuerdo de camino, así que el camino era un arenal. Mi viejo tenía un Oldsmobile 35 y el Salomón tenía un Nash 37. Él con la señora y sus dos hijos, nosotros con mi mamá y mi hermana y yo. Me acuerdo patente de haber hecho el camino de Rosario a Buenos Aires por pavimento y después de ahí meterse en arenales y en dunas donde el auto iba cargado con tablones, sogas y bolsas y palas para poder desencajarlo cuando se enterraba en la arena. Entonces era cuestión de hacer metro, se encajaba, bajar, ponerle las lonas, cavar el pocito, poner la prillera, ¡bum! Seguíamos hasta la próxima encajada. Así que el viaje podría ser eterno. Rollo 3, diciembre del 48, cumpleaños de Luis. Amigas y amigos,
pediría a todos ustedes, les pediría encarecidamente y con todo cariño que se ubiquen en las mesas solamente brevísimos momentos. El Rayo 26, inauguración del Monumento a la Bandera. Yo tuve la suerte de hacer el servicio militar el año en que se inauguró un monumento a la bandera en Rosario. A nosotros, yo hice el servicio militar en el Regimiento 11 de Infantería General Las Heras, acá en Rosario, un regimiento exigente, grande, muy numeroso, éramos 1.400 unidades, que nos tocó desfilar justamente en ese año. Entonces, mi viejo, por supuesto, agarró su maquinita, le dio cuerda y mi viejo, que era un poco cabeza dura en aquel momento, en aquellas cosas, o sea, el recuerdo que yo tengo, que al monumento le filmó 10 segundos. Y como él no sabía en qué parte del regimiento del desfile estaba yo, se le ocurrió filmar desde la punta hasta la otra y el desfile duró como media hora. Y filmó todo tipo de cosas, que era un desfile enorme de gente que no entendía, no sabía. O sea, perdió un montón de películas y cuando me encontró a mí pasando, yo ¡pum! 2 segundos, chao, se terminó. A ver. 23 años míos después del servicio militar, no. Son todos chiquitos, ¿no? Ah, no puede ser. No es 23 años míos, no seguro. Aunque sí puede ser. Sí. Sí puede ser. Los otros son chiquitos, pero vos sí, sos un grandulote. Mirá el indio. Ah, sí, yo estoy utilizando anteojos negros. Sí, ¿cómo que? Sí. Está bien. Sí. Ahí lo tenés al otro loco, Rubén. Ve que está haciendo música con una... ¿No ves? Ahí está. Y Simón está tocando. Simón está tocando el piano, otro que tenía oído musical y tocaba lo que venga. Mi mamá tocaba el piano y, bueno, todo el mundo se lo pedía. Mach het een is de mijne, mach het een is de mijne. Op kindertiet mijn bloed vergießen, op kindertiet mijn bloed vergießen. Perdón, ¿esto es lo que había ahí? Que yo decía que era el casamiento. Sí. Es como si hubieran grabado encima. Esta era una de las tantas películas que estaban agregadas, que se hicieron agregar ahí para completar el rollo. En cambio, la película que yo decía que era el casamiento no tenía carrete. Estaba solamente en la película, o sea, enrollada en sí misma, y lo tenía una cajita de cartón.
Chalet Mamá Sara, Vialet Macé. La familia Steinman compró un chalet en Vialet Macé, un punto hermoso en las sierras de Córdoba, donde estaba toda la familia, porque era la inauguración de nuestro chalet. ¿Te das cuenta? Entonces se reunieron, pero todos querían poner el cartelito y algunos pusieron algunas sillas para que los viejos se pudieran sentar. Pero yo dije, ¿por qué no hacemos algo cómico? Es decir, para qué chispas, qué podemos hacer. Bueno, agarré una botella vieja, la llené de agua y justo cuando mi mamá tiró de la piolita para descubrir el Mamá Sara, yo agarré la botella y la hice corno contra la pared. Tiró tu mamá de la botella. Sí. Ahí está, esa es mi mamá, sí, tal cual. Le están diciendo, ¿puedo? Y bueno, ve, tiró la botella, ¿ves? Esa fue la ceremonia de la botella. Pero vos dijiste que vos la tiraste, ¿no? No, yo fui de la idea de ponerla, de la idea de disparar la botella, yo no la tiré. Claro. Yo fui la idea de agregar la botella como parte de la ceremonia. Exacto. Sisa dorfin kullo chayev seit nicht kein Maronim in kin sindiken Moschiach dicher kimmen wird Ach, du Tatalei in Himmels beiten Bnei Rachmonim Se Moschiach soll nicht kommen a bissale zu spät Nu soll schön kommen die Geule, soll schön kommen die Geule, soll schön kommen die Geule Moschiach kommt schon bald Soll schön kommen die Geule, soll schön kommen die Geule, soll schön kommen die Geule, Moschiach kommt schon bald. Es tanzen Bäume in die Wälder, Sterne auf dem Himmel, Reb Yisruel, der Mechiten dreht sich in der Mitte. Es wird Moschiach sich aufhappen, fin sein tiefen Drimmel, wenn wird der Herrn unser viele dicke Lied. Soll schön kommen die Geule, soll schön kommen die Geule, soll schön kommen die Geule, Moschiach kommt schon bald. Soll schön kommen die Geule, soll schön kommen die Geule, soll schön kommen die Geule, Moschiach kommt schon bald. Rollo 39, febrero de 1963, Mar del Plata con Eduardo Ilita, octubre de 1963 con Brancho y Amelia, en Mar del Plata y excursiones. Rollo 40, marzo de 1964, veraneo en Mar del Plata con Salomón y Clarita. 43, enero de 1966, Luis y Rosa en Mar del Plata con Dari e Hilda de novios. Rollo 45, octubre de 1968, Verónica empieza a caminar. Rollo 48, Vero, Cari y Uri en Mar del Plata, Córdoba y Rosario. Enero del 71 y abril del 71, Semana Santa en Córdoba. Y el último rollo en el año 40, el número 49, Uri empieza a caminar. Estamos hablando del año 71. Nacido yo soy lituano, nacido yo soy lituano. Hace un año y un mes que estoy en el país y ya sé hablar castellano. Castellano aprendí muy ligero, castellano aprendí muy ligero, porque yo sabía 3 veces por día hay que comer buen puchero.
Esto es el cumpleaños de mi hermano. ¿No? Sí, seguro. Mi vieja decoraba las tortas en una capa. Sí, mira a mi hermano. ¡Qué lindo! Y mi vieja. Sí, mi hermano era medio pesadongo. Pesaba... Ese creo que era el papá, el abuelo de mi mamá, me parece. Sí, porque esta era le llamábamos la bobe vieja. Era la abuela de mi mamá. Ay, yo los veo, mis viejos, digo, qué viejos que están. Porque uno ya los veía viejos de chiquito, digamos, de jóvenes. Ay, mirá lo que era mi hermano. Nació con 4 kilos y pico, era una bestia. Mirá qué lindo mi hermano. Ay, era terrible. No. Esa cabeza que tenía. Ahí está mi Seide. Y esta es mi abuela Rosa, mi bobe Rosa. Otra capa. ¿Ves los cabezazos? ¡Ah! No, era terrible. Mira la camisa de mi viejo. Ah, mirá. Qué bueno. Mi viejo me hacía bailar temas de Antonio Prieto. Blanca y radiante, va la novia. Mira, mi viejo era fotógrafo, eso sí. Y estaba Pérez, que era el único que hacía cine. ¿Cómo empezó? Digamos, la verdad que no sé. Por ahí mi hermano tiene más registro. Él en fotografía empezó haciendo casamientos, bodas, algunos 15, bar. En esa época había muy pocos fotógrafos. Sé que este hombre, Pérez, le enseñó a mi papá. Y bueno, y eran los únicos dos. O sea, llamaban a la gente para hacer las fiestas y habían 2 personas que filmaban, mi papá y Pérez. Filmaba en unos cassettes que era muy curioso, porque acá no se revelaban, entonces había que mandarlos a Panamá. Mandaba por correo, volvía y había que rogar que volviera todo bien. Una vez que recibía todo este material, él lo que hacía era cortarlo con un aparatito donde se quería cortar, ahí se producía el marcado, el corte, el empalme por fuera de este aparato que era una empalmadora, que estaba ahí nomás, estaba adelante, sacaba la cinta, se ponía en la empalmadora, era todo un trabajo. Una vez que estaban los 20 minutos que duraba una bobina, eso lo mandaba a una empresa que le ponían una pista de sonido. Mis viejos alquilaban ahí en Nazca y Bacacay, en una esquina, en una ochava. Yo no tengo mucho registro porque a los 4 años yo me mudé, o sea, nos mudamos a 11, que tiene mucho más recuerdo vivo. Toda la infancia es de mi hermano. Era cruzando la barrera, pegado a la barrera de Nazca, creo que era 307, sí. Si vos pasás ahora, un cartel enorme dice odontología, ¿no? En un primer piso por escalera.
Esta es lo que es donde está Lola Mora ahora, en Costanera Sur. Este puente que vos ves acá era el acceso a lo que llamó la Ciudad Deportiva de Boca. Y el presidente de Boca, Alberto J. Armando, en ese momento tenía la idea de hacer un estadio acá, un centro recreativo enorme, confitería, lugares para socios, hermoso, de paseo. Y la idea de él era hacer un estadio más grande que el Maracaná. Esa era la idea. De hecho, empezaron a hacerlo. Y vendieron rifa, todos los socios rifa por los departamentos. Fue un éxito, pero después vino el Rodrigazo. A la mierda el proyecto. A ver. Nadie conozco. A nadie. No, no sé, serían amigos de mis viejos o de mi papá. No tengo idea. No los conozco. No, ni a palo. A ninguno conozco. Por ahí mi hermano sí. Ahí está mi hermano. Matame si me acuerdo. ¿Dónde es esto? No me acuerdo. Nada, no me acuerdo. Bueno, ahora vengan caminando por acá, quédense, apóyense en esta baranda, como si filmaba los exteriores de los bar mitzvah y de los casamientos, bueno, igual. Cuando de pronto mi hermana venía caminando, entonces le decía, vos Liz, caminá de allá para acá, yo te voy a filmar y caminá. Te le daba indicaciones con la mano, cómo tenía que caminar, con la cadencia, la velocidad, todo iba manejando, pasás por al lado, y le hacía giraba la cámara y la filmaba desde atrás. Lo mismo a mí, me acuerdo yo, le daba directivas y miren para allá y miren para acá, y siempre con con una cosa de director de cine. Le ponía música, le ponía locución. Aparte, a ver, era un obse con la música, cómo armaba, qué le ponía. No ponía cualquier cosa. Era raro que mi viejo agarrara la filmadora y filmara algo espontáneo que uno estaba haciendo. Tsukimuki era una princesa japonesa. Vivía en la ciudad de Tsukyu hace como 2000 años, 3 meses y media hora. ¿Cómo se aburría esta pobre Tsukimuki? Una tarde, que estaba como siempre en el jardín papando moscas, apareció una enorme mariposa de todos colores. Tsukimuki la miraba, pero estaba prohibido mover la cabeza. ¡Qué linda mariposapa!, murmuró al ser Tsukimuki incorrecto japonés. Papá era amante mal de los autos, le encantaban. Vos fíjate el detalle de la cinta roja en el paragolpe, la luz de freno, eso no venía con el auto, él le agregaba cuanta cosa encontraba. Cuando fuimos a Bariloche fuimos solos, Mar de Ajó fuimos solos,
Pero Córdoba íbamos siempre con esta familia, eran muy amigos. Que de los 14 días llovieron 13 días y medio. Así que te podés imaginar. Los Lerner, Juanita y Alberto. No me acuerdo muy bien cómo era, si mi papá le presentó, a Juanita le presentaron a Alberto, que era amigo de mi papá, alguna cosa así. Tenían 2 hijos, Rubén y Ruti. Rubén era un poco más grande que yo, si yo tenía 10, él tenía 12, ponele, que me acuerdo de 2 años de diferencia. Y Ruti me parece que había sido compañera también de mi hermano del Yule o algo así. Eran amigos de papá y mamá. Tanto mi papá como Alberto eran jodones, entonces la jodían a Juanita, a la mujer de Alberto, ¿viste? Se jodían mucho, muy buen humor, ¿viste? Muy buen humor. Sí que habían cosas hasta de doble sentido, ¿viste? Con una connotación hasta sexual y se jorobaban con esas cosas, pero no me acuerdo puntualmente, yo era chica. Sí, mi viejo era muy payaso. De mi bar mitzvah me acuerdo que fuimos a comprar mi traje a un lugar que se llamaba Bar O'Neill, que no sé si sigue estando, calculo que no, en la calle Corrientes y Ascuénaga. Y fue una fiesta muy sencilla, hice la ceremonia en el Templo de Paso y tuve la preparación previa varios meses antes. Prometo ser fiel a los móviles fundamentales que dan la razón a la celebración de este acontecimiento. Ayón Dios, Uleder Sheri. Ayón Zab, Bamitzvah Sheri. Ayón Baú, Kol Provain, Tejabená, Estatei, Benzicatí. Especialmente en el nuevo Estado de Israel, que surge pujante después de cuentas luchas. Prometo igualmente ser fiel a mi patria, Argentina, tierra de trabajo y de paz. Está abierta a todos los hombres de buena voluntad. A mis padres agradezco desde el fondo de mi alma todo el sacrificio que han hecho por mí. Las notas del vals desdoblan mágicamente las imágenes. Resulta que mi papá fue a andar el auto a Bariloche. En medio de San Martín de los Andes, digamos, perdido en medio de la nada, había una carpita cerca de un lago. Y él estaba como medio perdido con este amigo, porque no sabía si había agarrado bien la ruta, ¿no? Y se acerca y le dice: hola, buen día. Dice: perdóname, queremos ir para el lado de Bariloche. Estamos como no sabemos si agarramos bien la ruta, nos perdimos. Algo así fue la anécdota. Y queremos saber si estamos yendo bien. Sale el tipo de la carpa, vuelvo a repetir, en medio de la nada, una carpa perdida. Sale el tipo y dice: Elías, me hiciste las fotos del bar mitzvah. En medio de la nada, para el lado camino a Bariloche.
Y yo estaba enferma y mi papá viene a la cama y me dice que nos íbamos a Disney. Fuimos sin mi hermano porque mi hermano estaba haciendo el servicio militar acá. En Miami nos encontramos con una familia conocida y yo trataba de hablar en inglés con lo que había aprendido en la primaria, que era nada, con los hijos de esta gente. Recuerdo haberme sacado con determinados personajes fotos. No era como ahora que hay todo un evento para sacarte fotos, ¿no? En ese momento andaban caminando y me sacaba una foto. Los exteriores de mis 15, que fueron filmados en Mar del Plata, que se hicieron posterior de la fiesta. Yo estoy en la fiesta con pelo lacio y en los exteriores que van antes, estoy con el rulito, es porque me había hecho la permanente. Todo eso estaba guionado. Mi papá me decía, camina por acá, ole la florcita, asómate por acá, todo preparado. Ponía los filtros, espera un poquito que le cambio el filtro, le pongo un filtro rojo, sentate acá. Entré en una base que tenía ruedas y había una media luna, todo con luces. Entonces apagaron las luces y titilaban las luces de la media luna y yo entré posicionada ahí arriba de una cosa para el olvido. Pero, ¿cómo está el país hacer una fiesta como esta? Es que quise una vez vivir de adentro, lo que tantas veces, y por mi trabajo, me tocó vivir de afuera. Luz de la ilusión, envuelve tu candor, tu sueño se cumplió. 15 años tienes hoy, tu gran ensoñación. Trepados en las nubes de la ilusión, hacen realidad este instante, soñado durante tanto tiempo. La pared es lunar, bañaste tu felicidad. Noche azul, las estrellas son joyas del mar. Yo no sé qué aparato es este, que la verdad no sé. ¿Qué aparato es esto? Para grabar, diga que felicitan a... Bij mami, was wünscht der Eibeke Grieg. El nombre, Felisa. Sin novedades, la señora Rey del Destac. Nuevamente les pido atención, quisiera leerle unos telegramas que han llegado. Felicidades en vuestro día, hermanos Klagsmark, Grotowski, eterna luna de miel. Familia Barber, Mazeltov, Clara Nachemaya. Jorgito, yo, tu tío José, te felicito mucho
Hildita, muchas veces recordaste de mí cuando te llevó para operar las mílades. Bueno, ahora estoy acá en tu casamiento. Gracias, ¿eh? Muchas felicidades, Jorge y Hilda. ¿Cómo te llamas? Claudio. Amigos, les quiero avisar que se han juntado 3.000 pesos para el Keren Kayemet. Ich wünsche mein Schwager, mein Schwäger, Assar Glick, nachher der Kinder, Herschel Ziegelmann. Señora Pelle, un saludo cordial, que sean muy felices. Hilda, espera con cualquier cosa, espera a papá. Que yo el 13 al mediodía estoy con ustedes. No puedo hablar más porque estoy muy entusiasmado. Chao, hasta el 13. Mucha felicidad y muchos saludos para los hijos. Aguarden un segundito, por favor. Muchos saludos por parte de Marcos Locker. אני, דוד סגל, בן של מדינת ישראל, דורש לזוג הזה שמתחתן היום. Su calidad tan particular llena el ámbito del salón de música. Música a todo ritmo y color. Kommt herein, Kinder, kommt herein, Motterles Freund. Wir werden alle gut verbringen und singen schöne Lieder. Und wir seien alle Brüder, hoi, hoi, alle Brüder. Und wir singen schöne Lieder, hoi, hoi, hoi. Und wir halten sich in einem, hoi, hoi, sich in einem. Also es ist nicht so, bei keinem, hoi, hoi, hoi. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 Und wir lieben sie doch alle, hoi, hoi, sie doch alle, wie a Kossen in Itakale, hoi, hoi, hoi. Und wir seien freilich munter, hoi, hoi, freilich munter, singen Lieder, tanzen munter, hoi, hoi, hoi. Lai, 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 la, la. Lai, 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 la, la. Lai, 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 la. Lai, 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 la. Lai, 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 la, la. Lai, 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 lai. La 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 la. Und wir seien alle Brüder, hoi hoi alle Brüder. Und wir singen schöne Lieder, hoi hoi hoi. Und wir halten sich in einem, hoi hoi sich in einem. Selke ist nicht über keinem, hoi hoi hoi. La 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 la. Wir lieben sich doch alle, Hoi hoi sich doch alle, wie a Chosen mit a Kanne, hoi hoi hoi. Und wir seien freilich munter, hoi hoi freilich munter, singen Lieder, tanzen unter, hoi hoi hoi. La 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 la. Caminito, canto de organillos callejeros y el alba que flota sobre el río como una escuadra de navíos con las velas de gasa rosa. Ese río que copia fielmente el paisaje de la zona y que Quinquela fijó en sus telas. La 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 la.